Shalom, nuevamente un saludo a todos los hermanos y amigos, tanto los que están presentes acá como los que habrán de estar escuchándonos en la grabación, ¿verdad? De YouTube. Quiero compartir hoy un tema con todos los hermanos que no es nuevo, lo hemos hablado otras veces, pero quiero, digamos, repetirlo porque nunca había subido este tema a YouTube y me interesa subirlo para que todos los hermanos y amigos que me acompañan en las grabaciones de YouTube, pues puedan también escuchar el tema. El tema se trata de una visión de Ezequiel. Muchos hermanos me han escrito preguntándome por profecías, o sea, me dice, ¿cuándo voy a hablar de las profecías de Apocalipsis? Por ejemplo, ¿verdad? Y de otras profecías que me han dicho. Y a veces le contesto un poco con cierta duda porque no me gusta mucho, francamente, hablar de profecías que están en el futuro que todavía no se han cumplido. No digo que no esté bien ni que no me guste totalmente, sino que me gusta poco. ¿Por qué? Porque esas profecías que están en el futuro todavía, que no se han cumplido, están sujetas a interpretaciones. ¿Ok? Y hay de hecho montones de interpretaciones por ahí en internet de toda clase de profecías para el futuro. Algunas interpretaciones muy buenas que parecen sólidas, otras muy, incluso hasta extravagantes, e incluso algunas interpretaciones medio locas por ahí de ciertas profecías, ¿verdad? Ahora quieren incluir los extraterrestres en el cumplimiento de las profecías y todo eso. ¿Eh? Bueno, pues yo prefiero hablar de las profecías que ya se cumplieron. Profecías que están en el pasado, o sea, el cumplimiento está en el pasado, ¿ok? Y me gusta ver cómo se ha desarrollado el cumplimiento de esas profecías. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a confiar más en las Sagradas Escrituras. ¿Eh? El considerar las profecías pasadas que se han cumplido en el pasado nos lleva a desarrollar más confianza en las escrituras sagradas, en las profecías de los profetas de Israel. ¿Eh? Entonces, hoy esa es una de las que vamos a considerar por esa razón en el libro de Ezequiel. Voy a mostrar el documento en la pantalla para ir poco a poco desarrollándolo lo más brevemente posible. ¿Ok? Aquí tenemos a Ezequiel, o sea, en el Valle de los Huesos Secos, es el título del tema. Eh, algunos maestros de la cristiandad, como anoto acá al principio, enseñan que el Todopoderoso Yahweh terminó con su pueblo Israel y lo desechó como pueblo. Sin embargo, en las Escrituras se promete algo interesante que contradice esa posición. Y es que dice, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y cuando dice ustedes, ahí le está hablando a Yahudá, a Israel en general, pero específicamente a Yahudá. Eso me recuerda a un amigo mío que me dijo una vez, un cristiano, ¿verdad? Que me dijo que el Todopoderoso desechó a Israel para escoger un pueblo nuevo, como cuando usted compra un automóvil, un carro. Me dice él que ya cuando está muy viejo y no le sirve muy bien, pues usted lo desecha o lo vende o lo hace algo con él y entonces se consigue un carro nuevo. Y eso hizo él con Israel, dicen algunos cristianos. Nosotros vemos en las escrituras otra cosa. Podemos apreciar incluso que el Todopoderoso eligió a Israel para siempre y que todavía Israel es el pueblo del Todopoderoso Yahweh. Es el pueblo escogido. La diferencia ahora es que además del pueblo físico de Israel, lo que llaman algunos el pueblo carnal, ¿verdad? El pueblo físico, el linaje literal, que algunos llaman los judíos, pero que es una designación limitada porque no solamente los judíos son parte de Israel, hay otras 10 tribus que son parte de Israel, ¿verdad? Y eso tiene que ver un poco con lo que vamos a estudiar un poco hoy. Bueno, vamos al punto número 1 en mi bosquejo. ¿Cuál fue el mensaje del Eterno a los antiguos líderes
de Israel relativo a la tierra, precisamente a la tierra de Israel. En Ezequiel 36, 1 al 8 leemos esto. Pero tú, hijo del hombre, ese hijo de hombre es Yehezkel, ¿verdad? Ezequiel. Profetiza acerca de los montes de Israel. Esos montes de Israel se puede entender esa frase de dos maneras. Se puede entender como un símbolo de los líderes de Israel. Y está bien. Pero también se puede entender literalmente que le está hablando a los montes de Israel, a la tierra de Israel y a los llanos de Israel, como lo va a mencionar más tarde. ¿Y por qué le hablaría a una tierra, a un monte? Bueno, porque esas son figuras de personificación. Eso es importante entenderlo, hermanos. Para entender, por ejemplo, el tema de la Trinidad, del Espíritu Santo y de todas esas cosas, y otros temas semejantes, hay que entender que las escrituras hebreas están llenas de figuras de lenguaje. Una de esas figuras de lenguaje que se utiliza mucho en las escrituras, es la personificación. O sea, que se le habla a la tierra como si fuera una persona. Se le habla a los montes, como en este caso, como si fueran personas. ¿Eh? Y continuamos, y di, oh montes de Israel, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto el enemigo dijo de ustedes, qué bien, también estas alturas eternas se nos han dado por heredad. Por eso profetiza y di que así ha dicho Adonai Yahweh, por cuanto los desolaron y los aplastaron a ustedes por todos lados, para que se convirtieran en heredad de las demás naciones, de modo que se les puso en lengua de todos como calumnia ante los pueblos. Ya este lenguaje nos indica que está hablando de personas. Por eso, oh montes de Israel, oigan la palabra de Adonai Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh. A los montes y a las colinas, a las quebradas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas que fueron expuestas al saqueo y al insulto ante el resto de las naciones que están alrededor. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, quienes en medio del regocijo, quienes en medio del regocijo de todo corazón y con despecho de la vida, se dieron a sí mismos mi tierra como heredad, para que su campo fuese expuesto al pillaje. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel. Este es el punto clave. Esta profecía tiene que ver con la tierra de Israel, ¿ok? Y seguimos leyendo. Di a los montes y a las colinas, a los quebradas y a los valles, que así ha dicho Adonai Yahweh, en mi celo y en mi furor he hablado, porque ustedes han cargado con el insulto de las naciones. Por tanto, así ha dicho Adonai Yahweh, yo he alzado mi mano, jurando que las naciones que están alrededor de ustedes han de cargar con su insulto. Pero ustedes, oh montes de Israel, darán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque ellos están a punto de venir. ¿De venir de dónde? De venir de las naciones, de venir de los sepulcros de las naciones donde fueron dispersados, ¿verdad? Como pueblo en tiempos antiguos. Esta profecía se dio varios centenares de años antes del Mesías, antes de lo que se llama ahora la era común. A ver, en el punto 2, ¿qué más sucedería con Israel? En Ezequiel 36, 9 al 11, leemos, porque yo estoy a favor de ustedes, Israel, me volveré a ustedes y serán cultivados y sembrados. Ahora sí que está obviamente hablando literalmente de la tierra, ¿verdad? Estos montes serán cultivados y sembrados. Multiplicaré sobre ustedes los montes y los valles de Israel, los hombres, a toda la casa de Israel, a toda ella. ¿Y cuántas tribus componían la casa de Israel? 12 tribus. Así que eso es importante, entender que esta profecía se dirigía a las 12 tribus. ¿Ok? Verso 11, multiplicaré sobre ustedes a hombres y animales. Se multiplicarán y fructificarán.
Los haré habitar como solían en el pasado. Los haré mejores que en sus comienzos. Y sabrán que yo soy Yahweh. Ahí puso su firma. Muchas veces cuando el Todopoderoso profiere una profecía importante o algún mensaje muy importante para Israel, le pone la firma cuando dice yo soy Yahweh. Y eso garantiza la seguridad, o sea, el cumplimiento de la profecía. ¿Okay? Vamos a ver qué dijo Yahweh al hijo del hombre, que en este caso es Ezequiel, a manera de análisis o repaso. Entonces, en Ezequiel 36, versos 16 al 20, leemos, entonces me llegó la palabra de Yahweh, ahora habla Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su tierra, la contaminaban con su conducta y sus obras. Por eso fueron llevadas en exilio. Su conducta delante de mí fue como la inmundicia de una mujer menstruosa. Y yo derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. O sea que había muchos homicidios, asesinatos. Y porque la contaminaron con sus ídolos. Había mucha idolatría. Hermanos, aquí se está describiendo un tiempo en el que Israel estaba en apostasía y que todos esos pecados que se mencionan, esos y más, eran práctica común en Israel. Verso 19. Los dispersé por las naciones y fueron esparcidos por los países. Los juzgué conforme a su conducta y a sus obras. Pero cuando llegaron a las naciones, ¿a dónde fueron? Profanaron mi santo nombre. Cuando se decía de ellos, estos son el pueblo de Yahweh, pero de la tierra de él han salido. Fíjense bien este detalle. No es que los israelitas y los judíos profanaron el nombre de Yahweh por medio de pronunciarlo o de blasfemarlo, nada de eso. ¿En qué consistió esa profanación? Consistió en que el exilio, note bien, el exilio, o sea, la deportación de las tribus de Israel hacia naciones paganas, resultó a la larga en blasfemia contra el nombre sagrado. O sea, en vergüenza, en descrédito, vamos a decir, descrédito para el todopoderoso Yahweh. Por eso que decía la gente, estos son el pueblo de Yahweh, sin embargo, los botó de la tierra. En otras palabras, ¿verdad? Modernamente se dirían, ese es el pueblo de Yahweh, pero fíjense cómo él mismo los sacó de la tierra y los mandó, los expatrió a otras naciones. Entonces, eso, en otras palabras, llegaron a ser burla. Los pueblos, los judíos y Israel en general, llegaron a ser no sé, burla entre las naciones, ¿verdad? Y llegaron en ese sentido, a que se profanara el nombre de nuestro Padre Yahweh. ¿Okay? Vamos a ver en el punto 4, ¿por qué se dice que fue hecho todo esto? A ver, en Ezequiel 36, 21 al 23, leemos. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Tenemos que detenernos en algunos detalles, en algunos puntos aquí para explicar ciertos detalles. Cuando dice Yahweh, he tenido dolor, ¿qué es eso? Es una figura de lenguaje, ¿verdad? Se llama antropomorfismo. ¿Okay? O sea, no es que al Padre, al Todopoderoso, Creador del universo, literalmente le duele el corazón, ¿verdad? Sino que es un lenguaje que expresa tristeza, desencanto, y que son de todos modos emociones humanas. Por eso se llama esa figura de lenguaje antropomorfismo. Antropomorfismo quiere decir hablar de tal cosa o tal persona como si fuera un hombre, cuando no lo es. Por ejemplo, del Espíritu Santo se dicen cosas
que la gente dice, ah, mira, pero si el Espíritu Santo habla, entonces porque es una persona. Y nosotros sabemos que las cosas hablan también. Claro, en esta figura de lenguaje, antropomorfismo, se pone a las personas, a las cosas, a hablar como si fueran personas, ¿ok? Todos esos detallitos son importantes para entender las escrituras. Y no es que estamos en una clase de exégesis aquí, pero es importante los detalles como este para entender de qué se está hablando. He tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel que así ha dicho Adonai Yahweh. No lo hago por ustedes, oh casa de Israel. O sea, lo que voy a hacer ahora, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, al cual han profanado en las naciones a donde han llegado. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado entre las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos, dice Adonai Yahweh. Otras palabras, lo que viene ahora en el resto del mensaje, que no es otra cosa que la, de manera simbólica, obviamente, escrita, pero en cumplimiento trata de la restauración del pueblo de Israel, la restauración del pueblo de Judá y del pueblo de Israel de las 10 tribus también. ¿Okay? Ese es el tema, pero vamos a ver cómo lo presenta el profeta Ezequiel en esta visión, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante considerar esta visión? ¿Por qué es importante interpretar y entender esta visión que vamos a analizar ahora de Ezequiel? Por esa última oración, vamos a leerlo otra vez. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh. ¿Cuándo es que lo van a saber? Cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos. ¿Y cómo es que Yahweh va a mostrar su santidad a la vista del mundo? Por medio de la restauración de Israel como nación, como era antes. ¿Ok? Y ahí es donde vamos ahora. Bueno, una notita que tenemos aquí es que aun cuando Israel fue castigado y aun cuando habría de ser restaurado, todo fue para la honra y la gloria de Yahweh. ¿Qué se merecía Israel por sus pecados y todas las barbaridades que hacían en aquella tierra cuando el pueblo de Israel estaba en apostasía? ¿Qué merecía eso? Eso merecía la muerte. La Torá decreta la muerte para el que peca, ¿verdad? Sin embargo, el Todopoderoso también es abundante en misericordia, en compasión, en piedad. Y eso está representado por su nombre Yahweh. Elohim, la palabra, el título Elohim, ustedes saben que representa la justicia del Todopoderoso. Pero el nombre Yahweh representa la misericordia del Todopoderoso. Y la misericordia es más interesante, más importante y pesa más que la justicia. En el gobierno de Yahweh, por lo menos, es así. Ahora vamos allá. Punto 5. A ver qué más sucedería de acuerdo a esta profecía. En Ezequiel 36, 24 al 27, y también consideraremos Hebreos 8, 8 al 10. En Ezequiel dice, yo pues, aquí está ahora lo que, lo que viene después del preámbulo. Lo que hemos dicho hasta ahora es un preámbulo. Ahora viene el meollo de la profecía y del análisis que vamos a hacer. Yo pues los tomaré de las naciones. ¿A quién? A Israel, a los israelitas, a Judá, a los judíos. Los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura. Ahí está. Ese es el espíritu de santidad, hermanos. Eso no es agua literal. Eso es símbolo del espíritu de santidad. Y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Los que han estudiado la historia del pueblo judío
han dicho, he leído en comentarios de cristianos incluso, que cuando los judíos salieron del cautiverio babilónico y regresaron a Israel, salieron curados, y usan esa palabra, curados de la idolatría. Por eso incluso los judíos hasta el día de hoy son quizás hasta extremistas, pudiéramos, ¿verdad? Pudiera decirse, en cuanto a la idolatría. O sea, en cuanto a rechazar la idolatría, en cuanto a rechazar todo tipo de idolatría y no solamente todo tipo de idolatría, toda insinuación o todo lo que parezca o pudiera parecer idolatría. Fíjense que hemos leído en los comentarios rabínicos que ¿por qué los judíos no se arrodillan para orar? Que hay gente que ha preguntado por qué los judíos en el templo, allá en las sinagogas, no se arrodillan para orar, siempre oran de pie. Bueno, pues los rabinos han dicho que eso es para evitar tan siquiera la apariencia de que estamos adorando allá esta cosa, la plataforma, al rabino o al otro, o si ponen flores, por ejemplo, pues para que no se piense que estamos adorando las flores, porque el arrodillarse es la posición máxima y más elevada de adoración. Menciono eso solo como un detalle, ¿verdad? Para que ustedes vean un punto un poco extremo del asunto. Por eso es que se dice, fueron curados de la idolatría cuando salieron del cautiverio babilónico. Eso no es más que un detalle, eso no es el cumplimiento, todo el cumplimiento de la profecía. Pero él los purificó de todos sus ídolos. Y ahora mismo a los miembros de Israel, de las 10 tribus, que también los está Yahweh restaurando, también los está curando de la idolatría. Es una pena que algunos creyentes todavía no se han curado totalmente de la idolatría. Y todavía, ¿verdad? Se da eso un poquito, no es una cosa extrema, pero se da un poco incluso cuando adoran a otro ser, a otro personaje, a otra persona, a otro hombre, en lugar de Yahweh, o además de Yahweh. Eso es idolatría, hermanos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Los purificaré de todos sus ídolos, dice. Verso 26. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Otra vez ustedes ven aquí una figura de lenguaje, ¿verdad? Corazón de piedra. Nadie tiene un corazón de piedra literalmente, obvio. Sino lo que quiere decir que un corazón de piedra es un corazón o una mente, porque en la escritura en realidad cuando se habla del corazón se refiere a la mente principalmente y a los sentimientos. Un corazón de piedra entonces es un corazón rebelde, insensible, ¿verdad? Como la piedra que no siente nada. Y un corazón de carne es un corazón sensible, tierno, dócil. Es una mentalidad dócil. Es una actitud dócil, mansa y humilde. Y eso es lo que el Todopoderoso promete hacer por su pueblo. En el verso 27 luego dice, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes. Aquí está, qué lindo. Que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Hermanos, ¿de qué está hablando aquí? Hermanos, aquí está hablando del nuevo pacto, de la nueva alianza, que también predijo, ¿verdad? Yahweh a través del profeta Yirmeyahu, Jeremías. Y aquí a través de Ezequiel, aunque en otras palabras, está diciendo algo semejante. Pondré mi espíritu dentro de ustedes. Fíjense, ¿por qué no dice él, le diré al Espíritu Santo que entre en ustedes? O mandaré que el Espíritu Santo entre en ustedes. ¿Por qué no dijo eso?
Porque esa idea de la trinitaria de que el Espíritu Santo es una persona, eso es nuevo. En aquellos tiempos no existía esa idea. ¿Ok? Aquí está hablando de un espíritu que emana del Padre. ¿Ok? Un espíritu que sale del Padre. Y dice que ese espíritu, esa energía que emana del Padre, Él la pondrá dentro de ustedes, dice Él. Y haré que anden en mis leyes. O sea, esa actitud, esa energía divina, hermanos, que en hebreo se llama la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh. Y decimos la porque en español, en hebreo, la palabra Ruach es femenina. Aunque no estamos en gramática, pero es un detallito importante. Entonces, la Ruach HaKodesh, esa energía divina, porque es divina, porque emana del Padre, eso es lo que Él pone en nosotros y eso es lo que nos ayuda a poner en práctica sus mandamientos. Eso es lo que nos ayuda a obedecer. Y cuando, por cabeciduros que somos a veces, pecamos voluntariamente, entonces se contrista el Espíritu Santo, que no es una persona, porque está dentro de nosotros. Es una conexión divina. Es una conexión entre el ser humano y la divinidad. ¿Eh? Es como si pudiéramos decir para ilustrar, ¿verdad? Un cable o no sé, una energía como por ejemplo lo que se utiliza hoy para los celulares, que no son cables, pero hay una conexión entre una persona que está aquí y la otra que está allá. Entonces, ese tipo de tecnología, pues me ayuda un poco a entender esto que estamos diciendo, ¿verdad? Un tipo semejante a eso es la conexión de el corazón del Padre, la mente del Padre Yahweh y la mente y el corazón del ser humano. Y eso es la Ruach HaKodesh. Dice que Él pondrá eso dentro de nosotros. Y luego dice el verso 28, y habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Elohim. Así que si ustedes, hermanos, tienen la duda, si alguno de ustedes tiene la duda de que el pueblo judío, ese que está ahí en la tierra de Israel, contra quien los árabes luchan tanto, más bien los palestinos específicamente, si tienen la duda de que ese es el pueblo de Yahweh, quítense la duda. Ese es el pueblo de Yahweh. Ahora, ellos me han dicho, pero esa gente tiene muchísimos pecados y hasta idolatría y hasta algunos, ¿verdad? Porque no es todo el pueblo, pero hay muchas cosas ahí, hasta homosexualidad y todo se acepta. Cálmense, cálmense, no se preocupen. Lo que pasa es que eso es un proceso. La conversión de Israel, al igual que de otras personas, es un proceso que el Padre misericordiosamente nos permite caminar al pasito, pasito a pasito, ¿verdad? Y vamos a ver eso ahora en la profecía también. Pero dice, ustedes serán mi pueblo y también todos los gentiles que se alleguen a ese pueblo y se ajusten a estas cosas que estamos leyendo acá, que Él pondrá su espíritu en nosotros y eso nos ayudará a obedecer. Esos son pueblos de Yahweh. ¿Nos ayuda a qué? A ver, nos ayuda ese espíritu, nos ayuda a dar alabanzas, a gritar, a alabar al Todopoderoso. No, nos ayuda a obedecer. Esa es la palabra clave, ahí lo dice. Ok. Vamos al siguiente pasaje en Hebreos, capítulo 8 y verso 8 en adelante. Porque él, hablando del Padre Yahweh, le encuentra falta, hablando de la alianza antigua, del antiguo pacto. Él le encuentra falta cuando dice, miren, vienen días, dice Yahweh, y ahora va a citar a la profecía de Jeremías, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá una nueva alianza. Fíjense que habla de dos casas, ¿ok? La casa de Israel es una, y la casa de Yahudá, que son los judíos, es otra, una nueva alianza. No como la alianza que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim o de Egipto,
porque ellos no permanecieron en mi alianza. Y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh, porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Eso quiere decir que eso es para el futuro. En el tiempo de Ezequiel era para el futuro, ¿verdad? Seguimos. Dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su poderoso, o sea, como se dice en hebreo, su Elohim, o sea, como se dice en español del griego, su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, esto es importante entenderlo bien. Pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. ¿Por qué menciona la mente y el corazón aparte? Cuando hemos dicho que es lo mismo. Es lo mismo. Esto es lo que se llama en hebreo, en gramática hebrea, es una figura de lenguaje que se llama endíades o endíada. Una endíades es una frase, una figura de lenguaje en la que se dice algo dos veces, pero en palabras distintas. ¿Eh? Y eso es, la escritura hebrea está llena de esa figura de lenguaje, endíades. Se dice algo con ciertas palabras y luego se repite lo mismo, pero con otras palabras. Eso es un endíade. Por lo tanto, cuando aquí dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré, está hablando de una y la misma cosa. ¿Ok? Cuando se habla del corazón, se refiere a la mente. O sea que, pero aparte de eso, son dos aspectos de la personalidad. La mente tiene que ver con la cognoscencia, ¿verdad? El conocimiento, mientras que el corazón tiene que ver con los sentimientos. Otra vez son figuras de lenguaje, pero bueno, la mente entonces es el conocimiento y el corazón son los sentimientos y las emociones. Y todo eso tiene que estar modificado de alguna manera por el Espíritu de Santidad para que se cumpla la última parte del verso. Y yo seré su poderoso y ellos serán mi pueblo. Ahí está. Otras palabras, cuando, hermanos, yo quisiera que los hermanos y amigos cristianos captaran esto. Cuando nosotros permitimos que el Padre ponga en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y en nuestros sentimientos y emociones, su ley, sus mandamientos, porque eso es lo que dice ahí, pondré mis leyes. No son las leyes de la iglesia, no son las leyes de los pastores, no son las leyes de los tradicionalistas. Cuando habla Yahweh dice, son mis leyes. Eso es importante, hermanos. Pondré mis leyes. ¿Y dónde que están esas leyes? En la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia y en la Biblia en general, ¿verdad? Porque hay otras leyes también fuera de la Torá. Entonces dice él, pondrá esas leyes que son sus leyes y no las de las iglesias en tu corazón y en tu mente. Y entonces es que él será tu Dios, si quieres usar la palabra griega, o tu Elohim en hebreo, o tu poderoso en español. Y entonces tú puedes decir que eres parte de su pueblo. Hermano y amigo, mientras sigas diciendo esas leyes fueron abolidas, no vas a cualificar para esto. No estoy hablando de salvación, eso es aparte, eso es otro tema. Estamos hablando ahora de ser o no ser. Ese es el dilema. Ser o no ser parte del pueblo de Yahweh. Entonces, si tú andas diciendo, no, eso no hay que guardarlo, nada de eso hay que guardarlo, eso era para los judíos, esas leyes fueron abolidas, cuidado con eso, hermano y amigo, porque al decir eso te estás descalificando tú mismo o misma, si eres una mujer, para ser parte del pueblo de Yahweh, el pueblo de Israel. Y yo sé que muchos lo hacen por ignorancia, muchos lo dicen porque se lo dijo el pastor, ¿verdad? Pero investiga la cosa, hermanos, que no es verdad que esas leyes fueron abolidas, no es verdad. Entonces, de otro modo,
sería mentira lo que dice la palabra, ¿verdad? Y sabemos que no hay mentira en la palabra del Todopoderoso. Si hacen eso, una vez que tengan mis leyes en su mente y en su corazón, entonces Yahweh será nuestro poderoso, nuestro Elohim, y nosotros seremos su pueblo. Interesante, importante entenderlo. Ahora vamos a ver qué extraña visión leemos en Ezequiel 37, 1 y 2. Este es el meollo del tema de hoy. Ezequiel 37, 1 y 2. La mano de Yahweh vino sobre mí, Ezequiel, me llevó fuera por el espíritu de Yahweh y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Antes que nada, noten aquí podría decirse que es una endíades, en cierto modo. Dice que la mano de Yahweh vino sobre él, ¿verdad? Sobre Ezequiel. Y luego dice que lo llevó fuera por el espíritu de Yahweh. ¿En qué quedamos? Es la misma cosa. El espíritu de Yahweh es la mano de Yahweh. Acuérdense que cuando el Mesías estaba hablando de el asunto de expulsar demonios, dijo, si por el dedo de Yahweh yo expulso demonios, entonces ha venido el reino de Elohim a ustedes. Y el otro evangelista relata que él dijo, si por el espíritu de Yahweh yo echo fuera demonios, entonces el reino de Elohim ha venido a ustedes. Y en dos citas de la misma oración, de la misma frase, se cita de dos maneras distintas. Una dice por el dedo de Elohim y otra dice por el espíritu de Elohim. Eso nos confirma lo que estamos diciendo, que el dedo de Elohim es el espíritu de Elohim. El espíritu de Yahweh es el dedo de Yahweh. Es lo mismo. Es la mano. Y aquí dice la mano de Yahweh y el espíritu de Yahweh es la misma cosa. Y me puse en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Y por qué un valle que estaba lleno de huesos? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Para qué esta visión de un valle lleno de huesos? Ah, porque en aquellos tiempos en que Israel estaba disperso entre todas las naciones, se considera como que estaba muerto. Y de hecho ellos decían, pero ya estamos muertos, nuestra esperanza se ha perdido. Estamos en las naciones, nunca volveremos a nuestra tierra amada de Israel. Eso pensaban muchos israelitas y judíos de aquellos tiempos. Bueno, el verso 2, me hizo pasar junto y alrededor de ellos, de los huesos secos. Y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y noté que estaban muy secos. Vamos a ver, en el verso, o sea, en el punto 7. A ver qué representan esos huesos secos. ¿Representan algo en particular? Sí. Ezequiel 37:11. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, se ha perdido nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Eso es lo que ellos pensaban. Pero mira lo interesante aquí, que eso es un símbolo, esa visión, ¿verdad? Porque acuérdense que esto es una visión. Eso no fue real, eso no es que había un valle lleno de huesos. Eso fue una visión y es importante entender esto para entender correctamente otros pasajes que habla de visiones también. Cuando se le presentó esa visión, eso es como si fuera un sueño, pero estando despierta la persona. Esa es la diferencia entre una visión y un sueño, ¿verdad? En el sueño usted está dormido, en la visión usted está despierto. Y dice que esos huesos que se le presentan en esa visión son, dice, toda la casa de Israel. Toda. ¿Cuántas tribus hay en Israel? 12 tribus. Entonces, ahí está hablando de dos casas. La casa de Israel y la casa de Yahudá. O sea que esto que estamos analizando se cumplió y se está cumpliendo porque eso es progresivo en ambas casas. La casa de Israel de las 10 tribus y la casa de Yahudá de 2 tribus. Bueno, vamos a ver el siguiente punto, número 8. ¿Qué representaba la resurrección de los huesos secos? A ver, porque
yo he estado en iglesias donde se lee esa visión para hablar de la resurrección. Y no es que está totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Sí, es una ilustración de lo que es una resurrección, pero ese no es el tema de ese capítulo. No está hablando de la resurrección final, al final de los tiempos de Israel y de todos los fieles. No. Vamos a leerlo. Entonces, Ezequiel 37, 3 al 6, dice, entonces me preguntó, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, oh, Adonai Yahweh, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza a estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra de Yahweh. Así ha dicho Adonai Yahweh. A estos huesos, yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes y haré subir carne sobre ustedes y los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Yahweh. Fíjense que ahí está hablando de 4 cosas. Interesante, no pierdan el hilo de eso, porque esas son las 4 etapas en las que el Todopoderoso Yahweh cumplirá su promesa de restaurar a todas las tribus de Israel. ¿Ok? No olviden esos 4 puntos. Vamos a repasarlo. Hago entrar espíritu en usted. Sí, del verso 5. Yo hago entrar espíritu en ustedes y vivirán. Pero ese es el resumen. Ahora va el detalle. Pondré tendones sobre ustedes. Haré subir carne sobre ustedes. Los cubriré de piel y pondré espíritu en ustedes. Y vivirán. Ya eso es un acto aparte. Ahora, y sabrán que yo soy Yahweh. O sea, se manifestará al mundo que el todopoderoso Yahweh, el verdadero poderoso de Israel, el único poderoso verdadero del universo, se hará palpable de quién es él cuando suceda esto, cuando ocurra la restauración de Israel como pueblo. Y esos detalles de la profecía, de decir que hablar de tendones, de carne, de piel, y después que se le pone el espíritu y entonces viven, todo eso, hermanos, representa un proceso que se desarrolla en 4 etapas. ¿Ok? Vamos entonces al siguiente verso. Es más o menos de lo mismo. Ezequiel 37:12 dice, por tanto profetiza y diles que así ha dicho Adonai Yahweh. Mira, pueblo mío, yo abriré los sepulcros de ustedes. ¿Cuáles sepulcros? Si el pueblo de Israel no estaba muerto, literalmente. Los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Hermanos, los sepulcros son las naciones. Es obvio en esta profecía que los sepulcros de lo que está hablando aquí en esta visión son las naciones donde ha estado el pueblo de Israel disperso por generaciones, por siglos y siglos. Y entonces la promesa es sacarlos de ahí, de esas naciones, y traerlos a la tierra de Israel. Yo abriré los sepulcros de ustedes, los haré subir de sus sepulcros y los traeré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy Yahweh cuando abra sus sepulcros y los haga subir de sus sepulcros, oh pueblo mío. O sea que cuando se restaure el pueblo judío y de Israel en general, es que se sabrá que ese es el verdadero poderoso Yahweh. Verso 14. Y pondré mi aliento, mi rugí, dice en hebreo. Rugí quiere decir mi aliento, pero también se puede traducir mi espíritu. También se puede traducir mi energía. Todo eso significa la palabra ruach. ¿Ok? Aliento, espíritu, energía. Pondré mi aliento, rugí, mi espíritu en ustedes y vivirán. Fíjense que eso es un proceso. ¿Ok? Ahora, lo que viene ahora es otra parte del proceso. Y los colocaré en su propia tierra y sabrán que yo, Yahweh, lo dije
y lo hice, dice Yahweh. Entonces, hermanos, una notita que tengo aquí es, Israel estaba en un estado muerto, entre comillas, cuando fueron dispersados entre las naciones, ¿verdad? Las cuales vinieron a ser sus sepulcros, como ya hemos dicho. Entonces, ellos están siendo restaurados físicamente y luego también serán restaurados espiritualmente. O sea que, según ustedes ven que se especifica esos detalles, ¿verdad? De la resurrección, de subir carne sobre los esqueletos, ¿verdad? Secos, y subir piel, y subir tendones, y poner músculos, etcétera. Todo eso es indicativo, hermanos, de que esa restauración de Israel no se iba a dar en un día, no se iba a dar en un año, ni siquiera en un siglo, sino un proceso de muchos años. Y esa restauración comenzó primero con las 10 tribus en el siglo I a través del Mesías Yahoshua, y esa restauración comenzó en el pueblo judío en el 1948, ¿ok? De esta era en que estamos viviendo. Fíjense que Israel vino primero. La restauración de Israel, o sea, la restauración de las 10 tribus, quise decir, se inició con el Mesías Yahoshua, con la predicación del reino a todas las naciones a través de los enviados de Yahoshua, ¿verdad? Los enviados, los apóstoles en griego. Y ahí empezó la restauración, empezó a llamarse israelitas de las 10 tribus y a entrar al redil del Mesías. Israel primero. Israel de 10 tribus fue llevado primero al exilio, ¿verdad? Al destierro. Primero las 10 tribus fueron llevadas al exilio en Asiria, y luego más tarde las otras 2 tribus que quedaban, que conformaban la casa de Judá o de Yahudá, fueron llevadas después al exilio. Y así mismo ha sido la restauración, hermanos. La restauración de las 10 tribus comenzó primero ya lo dije, en el tiempo del siglo I, ¿verdad? En el tiempo de Yahoshua, y a través de la predicación del Mesías y de los apóstoles empezaron a fluir, no necesariamente a la tierra literal, ¿verdad? Pero al pueblo de Israel en el sentido simbólico espiritual, empezaron a fluir, y ese proceso se está dando hasta el día de hoy. Pero en el 1948 se inició otro proceso, o otra parte del proceso más bien, ya para la casa de Yahudá, que fue dispersa o exiliada después de la casa de Israel. Y empiezan en 1948, empiezan ¿cómo se llama? Repatriarse los judíos por miles y ya son millones de judíos los que han sido repatriados, llevados de nuevo a la tierra de Israel. Y allí están como símbolo del cumplimiento de las promesas de Yahweh, como seguridad de que Yahweh cumple sus promesas. Allí están los judíos como pueblo y ahora se llaman Israel, Medinat, y Israel es el nombre oficial de esa nación, que significa Estado de Israel, y ahora es un Estado civil, democrático. No es una teocracia, pues eso viene después. ¿Tienen el espíritu de santidad? Todavía no. Puede que sí, e individualmente algunos individuos sí, lo han recibido, pero como nación, digo, como nación, no tienen el espíritu de santidad todavía. No se les ha puesto en su mente, en su corazón, todavía la Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Porque fíjense que el proceso era restaurar primero, en un proceso simbólico de ponerle a los esqueletos, ponerle carne, piel, tendones, etcétera. Entonces, en ese proceso, lo último que sucedería sería poner el espíritu de vida, el aliento de vida a esos cuerpos resucitados, para entonces ser restaurados totalmente. En otras palabras,
Israel, la parte de Israel que es Judá, ya Judá, está siendo restaurada, pero todavía falta el último detalle. Mira aquí, cuando Yahoshua el Mesías regrese, ¿qué acontecerá a Israel? Zacarías 12, 8 al 10 y 13, 6. Y hay muchos otros pasajes que podemos analizar, pero no lo vamos a hacer hoy. Por ejemplo, Romanos 11 y otros. Dice aquí, en ese día Yahweh escudará a los habitantes de Jerusalén. Y el más débil de ellos será en ese día como David, y la casa de David como un ser divino, ahí dice en hebreo que Elohim, será como Elohim, pero se traduce como un ser divino. Y luego dice como un mensajero de Yahweh. Eso nos enseña que los mensajeros de Yahweh, los ángeles, como se dice en griego, son seres divinos a la cabeza de ellos. En ese día me empeñaré en aniquilar a todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén. Cuidado Irán, cuidado China, cuidado estas naciones, Rusia, cuidado otros por ahí que quieren destruir a Israel. Mira lo que dice ahí. En ese día me empeñaré en aniquilar a todas las naciones que hayan venido contra Jerusalén. Hermanos, y basado en eso, yo me atrevo a pensar y decir que cualquier nación, como ha prometido Irán, que ha prometido que va a barrer el suelo con Israel, que va a borrar del mapa a Israel, que los va a destruir, eso no se le va a lograr, porque nada más que intente hacer eso, y son destruidos, hermanos, por el Todopoderoso Yahweh. ¿Cómo lo va a hacer? Pues yo tengo idea, pero no lo voy a decir, porque son interpretaciones humanas, ¿verdad? Pero en ese día, dice Yahweh, se empeñará en aniquilar a la nación que se atreva a venir contra Jerusalén. Serán aniquilados, exterminados como nación. ¿Ok? Luego el verso 10 dice, pero, llenaré la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como por un hijo favorito y mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. Hermanos, eso es una profecía que se va a cumplir cuando venga Yahoshua por segunda vez a este mundo. Y cuando se presente y les diga a los judíos, Ani Yahoshua, o tal vez les diga, Ani Yeshua, y lo escuchen y lo vean, van a reconocerlo, van a decir, este es nuestro Mesías. Y hay otro pasaje en Romanos y en Zacarías que tiene que ver con esto, pero para abreviar, vamos a pasar al siguiente de Zacarías. Y si le preguntan, ¿qué son esas inflamaciones en tu espalda? Él responderá, de los golpes que me dieron en las casas de mis amigos. Es una profecía preciosa que aún los rabinos de la antigüedad aplicaron al Mashiach ben Yosef. A los que ellos decían que iba a ser el primer Mashiach que iba a venir, Mashiach ben Yosef, el Mashiach para Yosef. Y eso quiere decir para las naciones, ¿sabes? En general. Pero bueno, sin abundar en detalles, podemos decir que los judíos, la casa de Judá o Yahudá, va a aceptar a Yahoshua como el Mesías cuando venga, cuando lo vean venir y cuando lo reciban, y lo van a recibir como su Mesías y serán salvos. Eso está en Romanos 11. Léanse ese capítulo completo. Punto 10 y último. ¿Continuarán ellos viviendo en Jerusalén? Porque ya la casa de Yahudá ya fue establecida en Jerusalén. Algunos de las 10 tribus se han establecido en Jerusalén también, pero no todos, ¿verdad? Los que estamos ahora mismo aquí, probablemente, este, eh, o sea, estamos todavía en las naciones, pero estamos en el proceso ese de ponerle carne al esqueleto y piel y huesos, etcétera. Y entonces cuando todo eso se cumpla, que seamos restaurados, entonces toda Israel
será salvo, dijo Pablo en Romanos 11. Entonces todo Israel será restaurado en su tierra, en la tierra de Israel, allí donde están los judíos ahora mismo. Todo Israel de las 10, de las 12 tribus, mejor dicho. Y habitarán en la tierra que di a sus padres, dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Y cuando yo los haya librado de todas sus impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no los someteré más al hambre. O sea que habrá una época de productividad y de abundancia como nunca se ha visto antes. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el producto de los campos para que nunca más reciban insulto entre las naciones por causa del hambre. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus hechos que no fueron buenos y se detestarán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No es por causa de ustedes que hago esto. Sépanlo bien, dice Adonai Yahweh. Avergüéncense y llénense de bochorno a causa de sus caminos, oh casa de Israel. Así ha dicho Adonai Yahweh, el día en que yo los purifique de todas sus iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y que sean reconstruidas las ruinas. La tierra desolada será cultivada en contraste con haber estado desolada ante los ojos de todos los que pasaban y dirán, esta tierra que estaba desolada ha venido a ser como el huerto del Edén. Y estas ciudades que estaban destruidas, desoladas y arruinadas están ahora fortificadas y habitadas. Entonces las naciones que fueron dejadas en sus alrededores sabrán que yo, Yahweh, he reconstruido las ciudades arruinadas y he plantado la tierra desolada. Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. Así ha dicho Adonai Yahweh. Aún me ha de buscar la casa de Israel para que les haga esto. Multiplicaré los hombres como los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus festividades. Así las ciudades desiertas estarán llenas de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy Yahweh. Ahí está. Esta profecía, al igual que muchas otras, que se han cumplido ya o se están cumpliendo, vamos a decir que esta profecía comenzó a cumplirse desde el siglo I con Yahoshua, siguió cumpliéndose en Yahudá desde el 1948, acá en tiempos modernos, y se está cumpliendo todavía hoy, hermanos. Todos los que escuchan de alguna manera estos mensajes de la restauración de las raíces hebreas, enseguida sienten como si fuera como un llamado especial y empiezan a buscar, a investigar. Muchos me han escrito, pero muchos me han escrito. Yo quiero oír lo que ustedes y leer lo que ustedes escriben y escuchar lo que ustedes enseñan. Quiero estudiar con ustedes. Y por eso muchas personas han venido a la Asamblea de Yahweh Internacional y a la Escuela Hebraica y a otros grupos por el estilo, ¿verdad? No somos los únicos. Hay otros grupos que aunque no sean parte de nosotros, literalmente son también parte del pueblo de Yahweh. Y miles de personas están acudiendo a estos distintos grupos porque son los grupos que está restaurando Yahweh en proceso para preparación de la venida del Mesías. Y por eso es que unos van adelante y otros van atrás. ¿Me comprenden? Unos van más adelantados en el descubrimiento de las raíces hebreas, unos van más adelantados en la restauración de la verdadera doctrina y enseñanza de la palabra, unos van más adelantados que otros en dejar atrás las doctrinas babilónicas y falsas que nos han enseñado, ¿verdad? No todos van al mismo paso, unos adelante, otros después, y otros después, y otros después. Así es la vida. Y así es el llamamiento de Yahweh. Unos lo reciben primero y otros lo reciben después. Y dice otro pasaje que muchos que han llegado primero serán últimos y muchos que son últimos llegarán primero. Ese es otro tema. Y yo les invito en este día a que pues mediten en estas cosas, mediten en este pasaje, los hermanos que me están viendo y escuchando, y que hagan algo al respecto. ¿Sí? No presentamos estos temas como para entretener a la gente.
No. Si usted quiere, si lo único que a usted le interesa es el entretenimiento, váyase a un campo, no sé, sé yo, a los deportes y a otras cosas, ¿verdad? Aquí no estamos para entretener. Aquí lo que queremos es despertar la conciencia de los hermanos, de los hijos de Israel, que están dispersos por las naciones y no lo saben. Y cuando escuchen el llamado del shofar, de la trompeta simbólicamente hablando, ¿verdad? El shofar, que es la palabra, el estudio de la palabra, de las raíces hebreas, etcétera, prestan oídos, se interesan y dicen, oh, eso está interesante, quiero estudiar más eso. Ese es el propósito de nuestros estudios, de nuestras presentaciones en YouTube y en otros medios, ¿verdad? Y es el propósito de edificar la casa de Israel poco a poco, ladrillo a ladrillo, pasito a pasito. No hay que tener prisa. El tiempo es infinito. De hecho, el tiempo no existe para Yahweh. Si Él ha tardado en cumplir sus promesas, es porque eso del tiempo, los años, ¿cuántos años han pasado? No sé, a eso no le interesa. El tiempo no existe para Él. Pero cuando dice voy a hacer algo, lo hace. Y hoy lo está llamando a usted a este rebaño de Israel, como me ha llamado a mí y a otros. Yo llevo ya no sé cuántos años, desde el año 1972. Empecé en esto de la restauración de las raíces hebreas. Hoy estamos en el 2019. Lo digo para que, ¿verdad? Queda grabado esto. Y todavía seguimos aprendiendo y estudiando y buscando más de las raíces hebreas de la fe verdadera de Israel. Hermanos queridos y amigos, extiendo la invitación a todos. Si le interesa a los amigos, porque los hermanos ya saben todo esto y los amigos que nos ven quizá por primera vez ahora, les invitamos a que nos escriban. Por lo menos a mí tengo la dirección ahí de hebraica, con H al principio, hebraica@gmail.com, y hay otras direcciones, pero no las recuerdo ahora. Busquen, pregunten. Y si quieren reunirse con nosotros, aquí nos reunimos varias veces a la semana. Cuando digo aquí me refiero a este sistema de Zoom, el Zoom. Y es un sistema que pertenece a la Asamblea de Yahweh Internacional. Y también hay lo mismo para la escuela hebraica. Los invitamos a que compartan con nosotros. Toda la semana nos reunimos aquí a estudiar. Los que no lo sabían, escriban ahí y busquen también las páginas Agin Web en una sola palabra, .com, y otras páginas que tenemos y podemos darles si me escriben a hebraica@gmail.com para que investiguen, hermanos, que no se conformen con oír así una vez y después olvidarse de eso. Investiguen, escudriñen las escrituras, dijo el Mesías. Es preciosa exhortación esa. Escudriñen las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Bueno, pues con esto me despido de mis queridos hermanos y oyentes. Sintonícennos siempre que puedan acá en YouTube. Vamos a tratar de poner un estudio por lo menos cada semana, cuando se pueda. Y sobre todo si vienen aquí los sábados de 10 a 12 en la Asamblea de Yahweh Internacional, en este mismo sistema de Zoom, pues podrán participar con nosotros de los servicios de adoración y de estudio que hacemos todos los sábados. Bueno, pues hasta entonces, hermanos, nos despedimos. Espero verlos por aquí en algún momento. Y por mi parte, aunque el servicio ahora continúa, por mi parte, yo me despido de mis oyentes en el nombre de nuestro Padre Celestial, Yahweh, en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador, Yahoshua, el Mesías. Hasta la próxima entonces. Shalom.